Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 30, y vamos a ver una historia, una parábola, un ejemplo que en la mayoría de las Biblias está bajo el título Los obreros de la viña. Y en el versículo 30, el Señor Jesucristo da esta sentencia: muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Luego en el capítulo 20, versículo 16, encontramos la misma sentencia: así los postreros serán primeros y los primeros postreros. O sea que la parábola o el ejemplo de los viñadores de la viña se encuentra entre estas dos sentencias: los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Jesús da este dicho y luego viene la historia de un dueño de una viña que tiene como propósito explicar lo que Jesús quiere decir con esta declaración: muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. No debemos olvidar que esta sentencia se da en el marco de una serie de historias que se han dado en el Evangelio y que Mateo ha escogido particularmente para llevarnos a mostrarnos el contraste que existe entre el pensamiento del hombre natural y el pensamiento en el reino. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que los discípulos menospreciaron a los niños por ser pequeños? Porque no tenían nada que ofrecer al reino de los cielos, y los discípulos menospreciaron a los pequeños, impidiéndoles que se acercaran a Jesús, porque desde el punto de vista de ellos era una pérdida de tiempo para Jesús ocuparse de los pequeños. Luego se acerca un hombre rico y le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le plantea el amor a Dios y el amor al prójimo como la esencia de la vida eterna, y el hombre se va muy triste. Luego Pedro, como vocero de los 12, dice: y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Jesús les dice lo que veíamos la semana pasada: ustedes recibirán mucho en esta vida y en el reino por venir la vida eterna. Ya hemos hablado a lo que se refiere esto con el término el mundo por venir o con el término el siglo venidero, es decir, el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Y luego Jesús termina esta serie Mateo termina esta serie de situaciones con esta sentencia: los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y una vez que da esta sentencia, da una parábola para explicar esta sentencia y remata con la repetición de esta sentencia: los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿A qué se refiere Jesús con esta declaración? ¿Qué es lo que Jesús quiere dar a entender? Creo que hay algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quién es este grupo de personas? ¿Quién es este grupo de personas conocidos como los primeros? ¿Y quiénes son el grupo de personas conocidos como los últimos? Bueno, la parábola lo explica. Y en esta tarde quiero hablar sobre el tema una historia de gracia, porque al final la parábola nos habla de la gracia de Dios en todo esto. Recuerde esta sentencia: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Luego viene la parábola como explicación de esta sentencia. El reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Bueno, el mundo que está bajo la autoridad de Jesucristo. El pueblo que está bajo la autoridad de Dios. En este caso es la iglesia la que está bajo la autoridad de Dios, aunque la iglesia no es el reino de los cielos, pero entendemos que el reino de los cielos es todo aquello que está sometido a la autoridad de Cristo. El reino de los cielos, es decir, este mundo, esta sociedad, este pueblo que Dios está formando en la persona de Jesucristo, es semejante o se parece a un hombre dueño de una casa que salió temprano por la mañana a contratar obreros para su viña. Hay un hombre rico que tiene una viña y que ha salido muy de mañana, probablemente a las 5 de la mañana, a contratar obreros para la viña. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque el trabajo en aquellos días era
de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde que terminaba el día judío. Así que las personas comenzaban a laborar a las 6 de la mañana y terminaban su jornada hasta las 6 de la tarde. Desde luego, algunos historiadores dicen que la mayoría tenía 2 horas de comida. Así que trabajaban una jornada de 10 horas, aunque entraban a las 6 y terminaban hasta las 6 de la tarde. El hombre tenía una viña. Ustedes deben saber algo del contexto. Las personas libres, los que no eran esclavos, no llevaban una mejor vida. Era mucho más difícil. Porque quienes eran esclavos tenían la comida, el techo y todo lo necesario asegurado porque le pertenecían al patrón. Los que eran libres no. Las personas libres estaban en busca de trabajos temporales. De hecho, se acostumbraba que la persona trabajara por día y al día se le pagaba lo necesario para vivir ese día. Así que una persona pudo haber sido empleada este día, pero al otro día su empleo era inseguro, dependía de la cantidad de trabajo y de la cantidad de dueños que solicitaran mano de obra para ocuparlos en ese día. Ese era el contexto. Dice que entonces hay un hombre que es rico, que sale temprano a contratar obreros para su viña. Y puesto de acuerdo con los obreros, por 1 denario al día los envió a su viña. Así que estas personas tuvieron que llegar entre 6 y 7 de la mañana a trabajar a la viña, y saliendo hacia la hora tercera serían las 9 de la mañana. Saliendo a la hora tercera, vio a otros parados en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que es justo. Y ellos se fueron. Los primeros llegan, pensemos, a las 6 de la mañana a la viña. Luego a la hora, ¿a qué hora, hermanos? A la hora tercera, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, el dueño de la viña sale a emplear a más obreros. Con los primeros acuerda ¿cuánto? 1 denario. 1 denario era lo justo o lo que ganaba una persona al día. Y el denario le alcanzaba para vivir solamente ese día, para comprar lo necesario ese día. Así que sale a la hora tercera, a las 9 de la mañana, va a la plaza, al mercado, y ahí encuentra personas que están desocupadas. Generalmente las personas que buscaban empleo salían a las plazas y ahí se paraban a esperar que alguien llegara a contratarlos. Llega este hombre y les dice: ¿qué hacen ustedes ahí parados? Es decir, ¿nadie los ha empleado? Ellos dicen: estamos aquí sin ser empleados. Vayan a mi viña y yo les daré lo que es justo. Con los primeros acuerda 1 denario, con ellos no acuerda el salario. Versículo 5. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta, es decir, alrededor del mediodía. Alrededor del mediodía, nuevamente el dueño de la viña sale y hace exactamente lo mismo que a la hora tercera. Y saliendo hacia la 11ª, halló a otros parados, casi 1 hora antes de que terminara la hora de trabajo. Es decir, salió aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde, antes de que terminara la hora de trabajo, sale y hace exactamente lo mismo. Encuentra a algunos hombres desocupados y les pregunta: ¿han estado aquí todo el día desocupados? Le dicen: nadie nos ha contratado. Y el Señor les dice, el dueño de la viña les dice: vayan ustedes y trabajen. Llegando el atardecer, es decir, dando la hora 12ª, las 6 de la tarde, terminando la labor, el Señor llama a su mayordomo y le dice: págales a todos ellos 1 denario. Ahora, esta parábola ha sido usada para hablar de la injusticia laboral, ha sido usada para hablar de lo injusto, del abuso de los dueños, pero en realidad Jesús no tenía en mente
los temas laborales o los temas económicos o de trabajo. Jesús tiene algo en mente. Lo que está en la mente de Jesús es el espíritu del reino de los cielos. ¿Cómo debe ser el espíritu, el carácter de aquellos que son llamados al reino de los cielos? La historia comienza a tomar sentido cuando las personas se forman para recibir su salario. Ahora, observe lo que dice en el verso 8. Llegando el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. ¿Cuánto se pagaba por día? 1 denario. Comenzando por ¿quiénes? Por los últimos hasta los primeros. Es decir, los que llegaron a trabajar a la viña a las 5 de la tarde iban a ser los primeros en recibir su sueldo. Y los que llegaron a trabajar a la viña a las 6 de la mañana iban a ser los últimos en recibir su sueldo. Llegando pues, en el verso 9, dice, verso 9, acudiendo pues los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Los que habían llegado a las 5 de la tarde se acercan para recibir su paga y se les paga ¿cuánto? 1 denario. Recuerde, el pago de 1 denario no era por hora, era por jornada, por día de trabajo. Se les pagaba 1 denario por día de trabajo. Así que llegan los que entraron a las 5 de la tarde y se les paga 1 denario. Y el verso 10 dice algo importante. Llegando después los primeros supusieron, pensaron que recibirían más. Si a estos que fueron contratados a las 5 de la tarde se les pagó 1 denario, nosotros que estamos aquí desde las 6 de la mañana, nos van a pagar más. Quiero que usted note el espíritu, porque Jesús ha estado enseñando una y otra vez contra algo que ha sido notorio casi en todo el Evangelio de Mateo: el orgullo del espíritu humano. Los hombres piensan que tienen lo que tienen porque se lo merecen, porque han trabajado para ello, porque se lo han ganado. Ahora, con esta enseñanza, creo que Jesús le está hablando a muchas personas que pueden estar escuchando la enseñanza, pero creo que Jesús está hablando particularmente a los discípulos que han mostrado un espíritu arrogante en el ministerio de Jesús, que han mostrado un espíritu orgulloso, que a lo mejor están pensando: nosotros merecemos ser discípulos de Cristo, porque como Pedro había hecho la pregunta anteriormente, había dicho: porque nosotros lo hemos dejado todo. Así que nosotros merecemos algo especial de parte de Jesús porque nosotros lo hemos dejado todo. Y esa es una de las cosas, hermanos, que permea mucho en la mente cristiana. Yo tengo lo que tengo porque me lo merezco. A mí el Señor me bendice porque me he ganado su bendición. A mí el Señor me bendice porque he trabajado para que Él me bendiga, porque cada bendición que tengo me la he ganado a pulso. Ese es el espíritu del ser humano. En general pensamos, los discípulos que estaban muy cerca de Jesucristo, ellos pensaban que tenían lo que tenían porque se lo habían ganado. Así que en la parábola, ¿quiénes son los primeros? Los primeros son aquellos que tienen una actitud orgullosa, aquellos que piensan que lo que han recibido de parte de Dios lo han recibido porque se lo merecen. Observe lo que dice en el versículo 11. Al recibirlo, ¿qué comenzaron a hacer? ¿Comenzaron a qué? A murmurar. Dice la Biblia textual: refunfuñaban. No solamente es lo que estaban haciendo, sino la actitud. Ellos probablemente les dan 1 denario a los que llegan a las 5, y ellos comienzan a pensar: cuando nos paguen a nosotros nos van a pagar más. Luego los que entraron a las 12, al mediodía, reciben 1 denario, y todavía para ellos puede ser mucho.
los que entraron cuando llegan los que entraron a las 9 de la mañana y reciben un denario, comienzan a pensar, es justo. Pero nosotros entramos desde las 6 de la mañana. Y cuando reciben el mismo denario, ellos comienzan a refunfuñar, a murmurar. Esto no es justo. ¿Por qué a nosotros se nos paga? Mire el pensamiento de ellos, porque es muy probable que ellos estuvieran diciendo, ¿por qué a nosotros se nos paga menos? ¿Se les estaba pagando menos? No. Pero probablemente ellos estaban diciendo, ¿por qué a nosotros se nos paga menos? Observe la acusación, la murmuración del verso 12. Estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Estos que llegaron a las 5 solamente trabajaron una hora y les pagaste exactamente lo mismo que a nosotros, como si hubieran, como decimos en nuestra cultura, ¿no? Como si se hubieran sobado el lomo como nosotros. No se lo merecen. A ellos les diste más y a nosotros nos diste menos. Eres injusto. Esa era la acusación de estos hombres en contra del dueño de la viña. En el verso 13, pero él respondiendo a uno de ellos dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Ahora, aquí el término amigo es un término donde se nota el enojo del dueño. Hey, tú que estás hablando en mi contra, ¿no convenimos en esto? Cuando fui a contratarte, ¿no te contraté por un denario? ¿Por qué estás hablando mal entonces de mí? ¿Quiénes son los primeros? Entonces los primeros son aquellos que piensan que merecen algo porque han trabajado, porque han luchado, porque se lo han ganado, porque se lo merecen. Ese era el pensamiento de los discípulos. Nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros hemos abandonado casa, hemos abandonado esposa, hemos abandonado nuestros padres, hemos dejado nuestro trabajo, hemos abandonado la seguridad de nuestro empleo. Nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Nuestra recompensa debe ser muy grande porque nosotros de verdad hemos hecho un gran sacrificio. Nosotros de verdad hemos hecho mucho para seguirte a ti. Hermanos, muchas personas piensan que el cristianismo es esencialmente cuántos sacrificios tú haces por Dios. ¿Cuántos sacrificios? Algunas personas dicen, cuando yo me convertí al Señor, a mí me costó mucho seguirlo. Y no en el sentido de que desde luego cuesta romper con el pecado, sino a veces como enorgulleciéndose. Yo sí tuve que dejar, yo era una persona muy mala, yo hacía esto, hacía el otro, y yo lo dejé todo por seguir al Señor. Pensando que ese supuesto sacrificio es la razón por la cual Dios ha de bendecir abundantemente a esa persona. Incluso hay quienes como estos se comienzan a medir con otros cristianos. Bueno, tú en realidad a ti no te ha de haber costado seguir a Cristo porque tú eres cristiano desde niño. Entonces no es lo mismo. Yo he dejado muchas cosas, tú no sabes lo que es dejar el mundo. Se enorgullecen, se sienten en mejor posición, piensan que ellos merecen algo de parte de Dios, se consideran más aptos para recibir lo que piensan que Dios les debe. Piensan que Dios les debe algo por lo que ellos han hecho. ¿Quiénes son entonces los primeros? Aquellos que tienen un concepto muy elevado de sus propias personas. Aquellos que piensan que han hecho algo realmente espectacular y que Dios les debe algo. ¿Quiénes son los últimos? Los que entienden que lo que han recibido es de pura gracia. Los que son contratados a las 5 de la tarde. Ahora piense usted en la actitud de estos que son contratados hasta el mediodía y quien es contratado al mediodía todavía le toca mucha parte de un trabajo muy pesado, sobre todo a esa hora.
No es lo mismo llegar a las 6 de la mañana y vas junto con el paso de las horas, vas trabajando a llegar a la mera hora del calor, ¿no es cierto? Es diferente. Así que tenemos a este grupo de personas que comienza a trabajar desde muy temprano hasta el mediodía, contrastado con el que comienza a las 5 de la tarde. Cuando pone el mayordomo el denario en la mano de estos, en cada uno de ellos, ese denario que ganaron por trabajar una hora, ¿cuál cree que haya sido la actitud? Piensen esto. Si ellos no hubieran trabajado ese día, ellos y su familia se habrían quedado sin comer. Y les pagaron lo que necesitaban para vivir en ese día por trabajar una sola hora. Así que, ¿cuál sería la actitud de ellos? Gracias, Señor. Muchas gracias. Solo fue una hora. ¿No te debo cambio? Hubo una actitud de gratitud en el corazón de ellos porque ellos estaban conscientes que estaban recibiendo mucho, mucho, mucho más de lo que su trabajo merecía. Mucho más. Y es precisamente estos últimos que reciben más porque entienden que lo que reciben es cuestión de la gracia de Dios. Les repito, algunas personas piensan que el cristianismo es cuestión de sacrificios. ¿Cuántos sacrificios tú vas a hacer para que Dios te recompense? Incluso en la teología de la prosperidad, en las iglesias que hablan sobre la prosperidad, está inculcado ese pensamiento. ¿Cuánto tú vas a sembrar para que Dios te bendiga? Porque del tamaño de tu semilla Dios te va a bendecir. Si tú siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Y eso se refiere. Si tú siembras económicamente mucho vas a recibir. Yo recuerdo que en una ocasión estaba escuchando en una campaña a un predicador de este tipo y él decía, si tú tienes una deuda, ofréndale a Dios lo que más puedas. Dale a Dios lo que más puedas, ofréndale lo que más puedas. Si tú tienes una deuda de 50,000, ofréndale 5,000 y vas a ver cómo Él va a resolver tu deuda. Por lo menos la del predicador yo creo que se resolvió. Pero la gente que no entiende el evangelio piensa que Dios es un negociante, que Él te da lo que tú mereces. Es decir, Dios, yo ya trabajé para ti. Ahora tú, Señor, me tienes que pagar lo que yo ya hice para ti. Pero el Señor nos enseña que el reino de los cielos es como este hombre que da por pura gracia, no porque se merezca. Así que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que ellos no podían olvidar que todas esas recompensas que iban a recibir no era el pago por su trabajo. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, no es porque ustedes dejaron casa, trabajo, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, no es porque ustedes abandonaron las redes que ustedes van a recibir esto, es porque el Padre los ama y les va a dar mucho más de lo que ustedes en realidad merecen, porque su trabajo no es tan grande como ustedes piensan. No es tan bueno como ustedes piensan. La parábola de la viña entonces nos enseña, hermanos, que el reino de los cielos y quienes viven en el reino de los cielos, es decir, nosotros como discípulos de Cristo, debemos entender que todo lo que recibimos es la respuesta a la abundante gracia de Dios a nuestras vidas, no a lo que nosotros hacemos. No al trabajo que nosotros le damos. El Señor termina su enseñanza con estas palabras. Bueno, del verso 13 al verso 15 argumenta en contra de quienes le estaban criticando. Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero si también quiero dar a este postrero lo mismo que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Ahí está la esencia de la parábola. ¿Por qué Dios bendice
a quienes trabajan poco. Digo a quienes trabajan poco no en el sentido de flojos, porque estos estaban esperando ser contratados desde muy temprano, solo que nadie los había contratado. Sino más bien me refiero a aquellos que entienden que por mucho que trabajen, no merecen nada de parte de Dios. ¿A qué se debe esto? A la bondad de Dios. ¿No acaso tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Ha pensado en lo que Dios le ha dado? ¿En lo que usted tiene? Ahora piense en esto, porque en el versículo 17 y al versículo 19 otra vez se nos enseña el mismo principio. Subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y en el camino les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que sea escarnecido, azotado y crucificado, pero al tercer día será resucitado. Observe usted esto, porque Jesús está diciendo: yo soy uno de los últimos, es decir, mi propia vida es una muestra que la humillación es antes que la exaltación. Subir a Jerusalén para el Hijo del Hombre, ¿qué implicaba? Lo lógico sería que al subir a Jerusalén fuera reconocido como el Hijo de David. ¿Pero qué hicieron con él? Jesús dijo, verso 19, verso 18, será entregado a los principales sacerdotes. Verso 19, lo entregarán a los gentiles para que sea escarnecido, azotado y crucificado, pero al tercer día será resucitado. Jesús mismo es muestra del espíritu de esta parábola, que ser último significa ser exaltado. Jesús fue tratado como una persona sin valor y sin dignidad en un lugar donde tenía que ser reconocido como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Pero Dios lo vindicó. Versículo 20 al versículo 28. La madre de los hijos de Zebedeo se acerca a Jesús y le hace una petición. Versículo 21. Jesús le pregunta, ¿qué deseas? Y ella le dice, que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Se da cuenta del pensamiento? Estos hijos míos, yo no sé lo que esta madre tenía en mente, pero yo creo que ella estaba pensando, Señor, tú no sabes los sacrificios que mis hijos han hecho por ti. Tú no sabes los sacrificios que ellos han hecho por seguir contigo. Tú no sabes lo que su papá pensó cuando ellos dijeron, vamos a dejar el trabajo de la familia y vamos a seguir a Jesucristo. Tú no sabes lo que el papá de ellos les dijo. Yo creo que lo menos que merecen ellos es que uno esté a tu izquierda y otro a tu derecha. Ahí está el pensamiento humano. Otra vez se da cuenta cómo muchas veces pensamos que nosotros merecemos algo porque hemos hecho un gran sacrificio por Dios. Pensamos que lo que hemos hecho amerita que Dios nos recompense de una manera tan extraordinaria, tan grande. Versículo 26. Versículo 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Es decir, ¿saben ustedes que los primeros piensan que merecen ser tratados y honrados porque tienen el poder, porque tienen la riqueza para ser honrados? Pero observe lo que dice en el versículo 26, no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El reino de los cielos es diferente al mundo sin Cristo. En el mundo sin Cristo, tú, si eres rico, si tienes poder, entonces debes ser tratado de acuerdo a esa altura. Si tú no lo tienes, entonces está bien que te pisoteen, que nadie sepa de ti. Pero Jesús dijo, en mi reino no es así. En mi reino el más grande es quien sirve. Versículo 28. Así es como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y terminamos del versículo 29 al versículo 34 de la historia de un ciego que lleva el mismo principio.
Saliendo ellos de Jericó, los seguía una gran multitud, y aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Al oír que Jesús estaba pasando, gritaron diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y la muchedumbre, ¿qué hizo la muchedumbre con ellos? ¿Por qué? Esta gente no tiene valor, son ciegos. Jacobo es importante porque Jesús lo encontró trabajando. Pedro es importante, por lo menos ellos piensan que son importantes. Ellos han hecho muchos sacrificios, pero estos 2 ciegos son un estorbo para Jesús. Creo que la multitud estaba pensando: si esta gente intenta seguir a Jesús, pues solo le está quitando el tiempo. ¿Qué beneficio tiene un ciego? En la mente de ellos, ninguno. Así que la gente les decía: cállense, dejen de molestar al maestro, él tiene cosas más importantes que estar escuchando sus lamentos, sus problemas. Versículo 31, la muchedumbre los reprendió para que se callaran, pero ellos gritaban más diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Deteniéndose entonces, Jesús les dio voces y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y les dice: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Versículo 34. Entonces Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¿Nota usted esto? Ellos no dijeron: Maestro, ¿cómo que qué queremos que hagas? ¿No te hemos seguido? ¿No te hemos servido? Por lo menos déjanos ver. Ellos sabían que no tenían nada con qué negociar. Ellos suplicaron: Tú eres el hijo de David, te suplicamos, devuélvenos la vista. ¿Y qué pasó con ellos? Así. ¿Nota usted qué es lo que está enfatizando Mateo? El carácter del verdadero cristianismo. ¿Por qué muchos cristianos no reciben realmente nada de parte de Dios? Porque viven pensando: yo no merezco, yo me merezco esto, me merezco esto. ¿Por qué? Porque he hecho sacrificios. Yo tal vez pudiera pensar: yo merezco que el Señor me bendiga porque renuncié a un trabajo, a una estabilidad económica, renuncié a esto, renuncié a la casa, merezco que Dios me bendiga. En realidad, hermanos, ese es el pensamiento del mundo. En realidad, estos ciegos comenzaron a seguirlo porque sabían que ellos no merecían lo que habían recibido. Seguirlo, una respuesta a la inmensa misericordia que habían recibido de parte de Dios. En otras palabras, todo trabajo que hacemos, si no surge del entendimiento de que hemos sido llenos de la misericordia de Dios, es una negociación con Dios. Si yo no entiendo que trabajar como pastor o servir al Señor como pastor es tan solo el resultado de un corazón agradecido por lo mucho que me ha perdonado, por lo mucho que me ha dado, más de lo que merezco, mucho más de lo que en realidad merezco, entonces yo pienso que he hecho un gran sacrificio y que Dios está en deuda conmigo. Porque entonces yo puedo pensar: ¿cuánta gente no quiere dejar su trabajo para ser pastor? Sin embargo, yo lo hice, Señor. Si todavía hay un hueco entre Pedro, que sea a tu izquierda, y Jacobo, que sea a tu derecha, si me puedes poner aunque sea a la izquierda de alguno de ellos, me lo merezco. ¿Se da cuenta que el espíritu humano justifica? Pensamos que merecemos algo de parte de Dios. Pero la esencia del Evangelio es entender que todo lo que hemos recibido es muestra de la gracia de Dios. Nosotros somos como aquellos ciegos, inservibles para el Señor, pero Él nos ha dado una gracia. Y cuando usted entiende esa gracia y entonces dice: yo hago esto porque el Señor me ha dado tanto, ha perdonado tanto de mi vida, ha perdonado tantos pecados que he cometido y me ha dado no lo que merecen mis acciones, sino una increíble muestra de su gracia y de su favor, y por eso lo que hago para mí no es un sacrificio, sino la respuesta de un corazón agradecido. Entonces usted ha entendido lo que es el cristianismo. Ha entendido de qué se trata seguir al Señor. A los discípulos les costó entender esto. Ellos estaban cerca de Jesús, pero estaban tan inundados
del espíritu humano que pensaban que ellos de verdad merecían una gran recompensa porque desde como ellos lo percibían, habían hecho un enorme sacrificio para seguir a Dios. Hay muchos cristianos que hablan del cristianismo en relación al sacrificio. Muchos dicen: yo comencé a seguir al Señor y mi familia me dio la espalda. Me dejaron de hablar, me quitaron la herencia. He sufrido mucho por Cristo. Mire los evangelios y vea cuánto Él sufrió por nuestros pecados. Mire cuánto fue azotado y cargó el pecado de todos nosotros, y entonces nuestros sufrimientos no son más que simples experiencias pasadas. La esencia del cristianismo, mis amados hermanos, es entender esto. Todo lo que usted reciba, la vida eterna que se nos ha otorgado, la comida de cada mañana, el vestido de cada día, el buen empleo que usted pueda tener, el dinero que usted pueda tener, todo eso se debe a algo. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Porque nada de lo que nosotros hacemos, ni el mejor de los trabajos, ni el más grande de los esfuerzos, así usted dijera hoy voy a irme no sé, a China a trabajar de misionero, y aún esa entrega no merece que Dios haga nada por nosotros, porque somos simples siervos inútiles. Todo lo que Dios nos ha dado es el resultado de su gracia. Cuando usted entiende eso, usted puede acercarse a la presencia de Dios y puede decir con toda confianza y con toda seguridad: Señor, estoy aquí. Quizá haya una necesidad y usted puede decirle a Dios: estoy en medio de esta necesidad, pero yo no vengo a pedir que me pagues, yo vengo a suplicar tu misericordia. Yo no vengo a decirte: Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por el Evangelio, de todo lo que he trabajado porque otros sepan de ti, o que te acuerdes de lo que he dado, de lo que he ofrendado. Te vengo a pedir, Señor, como aquellos ciegos inútiles, que me des lo que yo no puedo ganar, que suplas lo que con toda mi vida yo no puedo pagarte, que atiendas a mi oración. Esa es la esencia del cristianismo. Y Jesús está diciendo, y con eso termino: cada vez que un hombre que dice creer en Dios se acerca a Él diciendo: Señor, yo merezco que tú me bendigas porque he luchado mucho, termina siendo el último en la fila. Pero cuando en esa fila hay alguien humillado que está diciendo: Señor, yo no merezco nada, mi mejor trabajo, Señor, está contaminado por mis peores orgullos, no merezco nada de ti, solo pido tu misericordia. Ese que está en el último lugar, el Señor lo acerca y le da esa gracia y le concede esa bendición por la que está suplicando. Dejemos de pensar que en la vida cristiana lo que tenemos es el resultado de nuestro esfuerzo, y comencemos a vivir como aquellos ciegos que no tenían nada para negociar, pero que sabían que Dios, que Cristo, que Jesús es bueno. Así que usted puede acercarse al trono de la gracia de Dios teniendo esa plena certidumbre que Él es bueno. Y a pesar de que hemos trabajado poco, Él nos da mucho.